¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Charlando con tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Hoy, 15 de octubre, 17 de octubre del 2020. 15 de octubre ya pasó, ahora estamos a 17, señorita productora, 17 de octubre, perfectamente bien. Gracias por acompañarnos. Quiero recordar a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos que también se pueden comunicar a nuestro programa haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes al número 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. Y si lo que desean ustedes es una llamada sin costo para ustedes en los Estados Unidos, pueden marcar, se enlazan de manera directa a nuestro programa y de esa forma nos pueden escuchar en vivo, la transmisión en vivo. Ojalá si nos están escuchando en los Estados Unidos por este medio nos puedan enviar un mensaje, decirnos de dónde nos están escuchando, cuál es su nombre y sobre todo cómo escuchan la transmisión para saber y conocer cómo es la experiencia de esta transmisión, esta forma de comunicarnos también vía telefónica. Si lo que desean ustedes es enviarnos un mensaje por medio de WhatsApp, tenemos el número disponible, el 3329-525522, lo repito, 3329-525522. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les voy a agradecer que no se les olvide incluir el sufijo 521. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Fíjense, un tema que me apasiona realmente, es que hablar en público, pero el tema es, hablar en público no es para todos, ¿o sí? Esa es la pregunta que hice durante la semana y recibí muchos mensajes al respecto respondiendo esa pregunta y resulta interesante escuchar el punto de vista leer o escuchar el punto de vista de alguna de las personas, porque incluso un amigo me llamó y me dio su forma de pensar, me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que esto no es para todos. Él me decía que no es para todos, porque había algunas personas que no tenían necesidad de hacerlo, otras personas que les daba miedo, otras personas que dicen que para ellos es prácticamente imposible lograr desarrollar esta habilidad de hablar en público. Yo pienso que es simplemente una habilidad que podemos desarrollar. Y me decía, para mí no. Fíjense que esta persona a la que menciono es un ingeniero amigo que le mando un saludo. Si me está escuchando, él sabe que me refiero a él. Él me decía que lo he invitado a otro programa en sucesivas ocasiones y no ha querido asistir. Dice, es que esto de hablar en público a mí no se me da. Y de ahí resultó la idea del tema del programa de hoy, el que a algunos no se les da o dicen esto solamente es para políticos, solamente es para funcionarios, solamente es para tal vez para líderes empresariales, etcétera, etcétera. Para personas que tienen algún cargo de liderazgo y que es importante que sepan hablar en público. No siempre es así. Hay personas que simplemente hablan en público por hablar, pero sin una estructura y sin nada preparado. Incluso líderes empresariales, políticos, etcétera. Entonces, yo le decía, bueno, ¿por qué no lo intentas? Y finalmente no lo pude convencer. Y durante la semana también tuve una experiencia que les quiero comentar. El martes de esta semana, estuve transmitiendo un programa desde una planta cementera, y las personas que estábamos ahí éramos 5 personas, fíjense nada más, 5 personas. De las 5 personas estaba su servidor, 2 personas más que ellos ya estaban designados para charlar con la audiencia respecto al tema que estábamos tratando. Estábamos haciendo unas pruebas ahí muy, muy interesantes y resulta de que ellos ya sabían que iban a hablar, de alguna manera estaban preparados, además que son grandes conocedores del tema y para ellos no hay ningún problema hablar al respecto porque lo conocen, saben, lo han hecho, no tienen ningún problema. Sin embargo,
había otras 2 personas, éramos 5, nosotros 3 y otras 2 personas, de hecho 3 personas más, no 2, éramos 6 personas, porque se integró a la plática una persona durante el programa, y a uno de ellos, que resulta ser el gerente de ese lugar, lo invité a que participara también para que nos diera su punto de vista. Indudablemente, y eso es un punto fundamental para hablar en público, es conocer el tema del que estás hablando. Es una manera de prepararte y de conocerlo. Entonces, esta persona es indudable que, siendo el gerente, conoce del tema, de lo que íbamos a charlar durante ese programa, y cuando le pedí que participara me dijo que no. Me dijo, no, ingeniero, es que esto a mí no se me da. Fíjense cómo inmediatamente su reacción fue negativa y él dijo que no quería participar. Simplemente fue un rotundo no. No dio ni siquiera pie a que se le convenciera, a decirle, mira, nada más 2 minutos, 3 minutos, danos tu comentario, algo muy breve. No fue posible convencerlo, es más, ni siquiera lo intenté, porque vi que fue tal su rechazo que no me pareció adecuado hacerlo. Y él inmediatamente le dijo a la otra persona que llegó después, le dijo, no lo voy a hacer yo, pero que lo haga él, y le dio indicaciones a uno de sus colaboradores para que él hablara del tema. Esta persona se puso tan nerviosa cuando le dijeron que él iba a ser el que iba a participar en el programa, que inmediatamente vi cómo incluso empezó a sudar y empezó a ponerse nervioso, y después me dijo que qué es lo que iba a decir, que qué es lo que iba a hacer, que cómo lo iba a hacer, y era algo muy sencillo, un breve comentario, como les digo, de no más de 3 minutos, no más de 3 minutos. Sin embargo, pues de esa forma se vio obligado a participar, pero yo estoy seguro que si le hubiera pedido voluntariamente que participara en la charla, me hubiera dicho también que no. Y otra persona más que también especialista en el tema, le pedí también su colaboración. Le dije, me gustaría mucho que hablaras con nosotros, nos dieras tu opinión respecto a las pruebas que estamos realizando para ver qué es lo que opinas, y sobre todo, de alguna forma, nos compartas tu experiencia respecto a estas pruebas. También me dijo que no. Entonces, lo que te quiero decir es que de 6 personas que estábamos ahí, la mitad no querían hablar y la otra mitad pues iban a hablar de una forma obligada. Entonces imagínate cómo existe ese rechazo. Pero uno de ellos, como te decía, lo primero que me dijo fue, esto no es para mí. Así me dijo, no se me da. De hecho, así va a ser justamente el tema de este programa, a las personas que no se nos da hablar en público. Y estaba pensando que hace algunas semanas tuve una charla también con un grupo de personas, en donde me decían que algunos de ellos, como que está dividida la opinión, unos dicen que sí, otros dicen que no. Las personas que ya tienen experiencia en hablar en público, poca o mucha, evidentemente dicen que sí, pero todos tuvieron un comienzo. Posiblemente alguno de ellos es de las personas que decían que no. Sin embargo, ahora que lo hacen, dicen que sí. Yo estaba pensando un poco y leyendo respecto a los orígenes del por qué se da este miedo a hablar en público. Y ya platiqué en una charla anterior, la que tuvimos el mes pasado, respecto al por qué se da el miedo. Recordando un poquito, hay, digamos, como 2 teorías fundamentales. La primera de ellas es que esto es parte de nuestro cerebro, de la parte del cerebro que le llaman el cerebro reptiliano, que tenemos algo desde que el hombre existe en las cavernas, que tiene ese temor a enfrentar a los demás por cuestión de protección. Es interesante, me gustaría que buscaran información al respecto, el cerebro reptiliano. Y hay otra teoría que dice que desde niños tenemos alguna consecuencia porque los padres nos regañan, los maestros nos dicen que está mal lo que decimos, algunos compañeros en la escuela, cuando hacemos algo mal, nos ridiculizan, el llamado bullying, ahora que le llaman tan de moda el bullying. Cuando yo era chico había bullying, pero pues no le llamaban así, simplemente es parte de la juventud. Y pensando en esto, fíjense que cuando el ser humano nace, cuando es un bebé, lo primero que hace es tratar de comunicarse, de alguna forma llora,
cuando tiene alguna necesidad o trata de comunicarse y de decirnos qué es lo que siente, qué es lo que quiere, y de ahí empiezan poco a poco con el tiempo a balbucear y a decir las primeras palabras. Es parte inherente del ser humano la comunicación, y todos, solamente que se tenga algún problema que lo impida, algún problema físico, lo que queremos es hablar, y empezamos a hablar y empezamos a desarrollar cierto vocabulario, cierto lenguaje. Cuando entramos a la primaria o al jardín de niños, ese lenguaje se va desarrollando y adquirimos más facilidad para hablar. Ya en la primaria el niño tiene interacción con otros niños y empieza a desarrollar todavía más sus habilidades de comunicación oral, y se empieza a desarrollar cada vez más, empieza a crecer esa facilidad y empieza a adquirir un nuevo vocabulario, lo adecuado a el grado en el que está, el primer año, segundo año, cuarto año de primaria, va aprendiendo nuevas cosas y va integrando a ese vocabulario nuevas palabras. Cuando ese jovencito, ese niño entra a la secundaria, sigue evolucionando en su comunicación oral, y me parece que cuando llegas a la preparatoria, ahí empieza a haber cierta falta de desarrollo en esa comunicación. Hay algunos por su personalidad que la desarrollan más y hay otros que la desarrollan menos. Sin embargo, si tiene la oportunidad de llegar a una carrera profesional, ahí es donde se ven cambios muy importantes desde mi punto de vista. Las personas, por ejemplo, que estudian, y esto lo comentaba en un programa con un amigo, las personas que están ya en un grado profesional, una licenciatura, que tienen la oportunidad de asistir a la facultad de Derecho, por ejemplo, las personas que estudian Derecho se enfocan mucho en humanidades, leen mucho y tienen una habilidad, desarrollan más la habilidad de la lectura y también la habilidad de hablar. Entonces, un abogado es muy hábil para hablar. Sin embargo, y eso te lo digo por una experiencia propia, cuando una persona estudia, por ejemplo, ingeniería, es diferente y depende también del tipo de ingeniería. Ya no tenemos tanta necesidad de hablar ni de comunicarnos, y las lecturas y los textos que estudiamos son más técnicos. Entonces, de esa forma, desarrollamos nuestra habilidad de comunicación, pero diferente. Ya no es una comunicación oral. Empezamos a dejar de hablar. Y esa fue una de las situaciones que en lo personal viví, y que después profesionalmente me hizo falta desarrollar esta habilidad de la comunicación, y por eso busqué la forma de aprender un poco más de cómo hablar en público y cómo hablar no solamente en públicos de 20 personas, de 500 personas, de 1000 personas, sino el hablar en público en una pequeña reunión de trabajo, por ejemplo, tal vez con 5 personas, tal vez con 10 personas, con algunos de tus colaboradores, etcétera. Y esto, de alguna forma, a los que tenemos esta habilidad de comunicación un poquito dormida por nuestra habilidad que adquirimos en el momento de una licenciatura, necesitamos volverla a reconocer y a despertar. Entonces yo creo que todos podemos desarrollar esta habilidad de comunicación, bien o mal, mejor o menos, más, peor, no sé cómo le quieran llamar. Todos tenemos una habilidad para desarrollarlo. Ese es mi punto de vista. Entonces, las personas que dicen que no es para ellos, que no se les da, que no es posible, yo creo que deberían de intentarlo, y verán que sí se puede. Por cierto, el miedo a hablar en público se le llama glosofobia. No sé si habían escuchado ustedes ese término, glosofobia. Eso es miedo a hablar en público. Y hablar en público, insisto, no quiere decir que sean 500 personas o que estemos frente a un meeting político. Puede ser una reunión de 3 o 4 personas, y si sabemos desarrollar esta habilidad de la comunicación, puede ser mucho más efectivo. Entonces yo los invito a que se animen, pero también los invito a que me manden un mensaje opinando al respecto. ¿A ti te da miedo hablar en público? Si te da miedo, ¿qué es lo que te da miedo? ¿A equivocarte? ¿Te da miedo a no expresarte bien? ¿Que sientes vergüenza?
no te gusta que te vean, porque eso me gustaría conocer tu opinión. Vamos a tener en un poco tiempo más y te daré una fecha definitiva cuando algunas situaciones técnicas que estamos desarrollando podamos tener ya todo listo. Vamos a hacer un webinar y te voy a invitar para que estés en este webinar de cómo hablar en público, pues te voy a dar todas las bases que necesitas para empezar a desarrollar esa habilidad que estoy seguro que tienes, toda la habilidad de hablar en público. Y que no te preocupes si te equivocas. Yo al iniciar este programa dije 15 de octubre en vez de decir 17 de octubre. ¿Pasó algo? Nada, simplemente corregí. De pronto nos da miedo equivocarnos, pero somos humanos y si nos equivocamos, pues no pasa nada, no pasa nada. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Entonces me gustaría mucho también que nos envíes un mensaje con tu opinión para, si me lo permites, leerla y que toda nuestra audiencia lo pueda escuchar. 425-394-7097, si nos puedes marcar en los Estados Unidos, de esa forma llamas a ese número, llamada sin costo para ti, 425-394-7097, puedes escuchar el programa. Si quieres enviarnos un mensaje, lo puedes hacer por medio del Facebook, o también puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp, aquí lo leemos con todo gusto, 3329-525522, 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el sufijo 521. Bien, bueno, después de esta larga introducción, creo que, como les digo, el humano tiene esa necesidad esencial de comunicarse desde que nace, y así lo demuestra. Entonces, el ser humano es un ser social, es el ser humano necesita la compañía, necesita la presencia de otras personas, no solamente para sobrevivir, como fue al principio, sino también para mejorar en el trabajo, para relacionarse con las demás personas, para exponer sus sentimientos, para exponer sus ideas. Todo eso es necesario que el ser humano lo desarrolle, y una forma de desarrollarlo es la comunicación oral. Entonces es parte del ser humano esa necesidad que tiene para poder crecer y poder desarrollarse. Entonces es importante también el cómo comunicarse. Más que hablar en público, yo le diría que esto debe de ser una comunicación efectiva, tratar de tener una buena idea y de esa forma tratar de comunicarla de la manera más adecuada. Para eso también hay algunas técnicas que vamos a compartir contigo en este webinar de aproximadamente 1 hora y media que vamos a tener y que tendré el gusto de invitarte. Inicialmente pensábamos hacerlo la próxima semana, el día 22. Sin embargo, hay algunas situaciones técnicas que no hemos podido completar para poder tener todo ese entorno de comunicación y todo ese entorno digital que requerimos para poder hacer algo de calidad. Y eso es lo que estamos buscando. También no vamos a esperar mucho, lo vamos a hacer de todos modos, salga, como dicen por ahí, ¿no? Hay que planear, pero no hay que planear tanto, hay que también ejecutar. Entonces aquí tengo algunos temas que quiero comentar contigo para ir también llevando un orden. Que te decía, necesitamos expresar nuestros sentimientos, necesitamos expresar nuestras ideas, necesitas saber, las personas necesitan saber también qué es lo que estamos pensando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sentimos, y para esto tenemos que comunicarnos. Entonces es esencial para la existencia del ser humano la comunicación. Sin embargo, les decía, hay algunas personas que lo desarrollan más, hay otras personas que lo desarrollan menos, y que a veces también la cuestión profesional limita a algunos, pero todos podemos desarrollar. Soy muy insistente en este tema. Anímate, anímate. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Te va a dar miedo? Por supuesto que te va a dar miedo. ¿Vas a empezar a controlar ese miedo? También lo vas a controlar. Pero lo que vas a lograr con esto es un desarrollo personal formidable. Te dediques a lo que te dediques, vas a lograr un desarrollo personal formidable. ¿Quieres ganar más dinero? Lo vas a lograr. ¿Quieres tener una mejor relación con tu pareja? Lo vas a lograr. ¿No tienes pareja y quieres tener una? Lo vas a lograr. Todo lo que puedas imaginarte lo puedes lograr si desarrollas tu habilidad de hablar en público, tu habilidad de comunicarte de una forma adecuada y correcta. Te invito a que lo intentes, te invito a que estés pendiente de este webinar que vamos a tener, además que va a ser totalmente gratis. El interés no es de lucrar con este webinar como algunos otros que se cobran. Nosotros lo que quiero hacer personalmente es tratar de transmitir mi experiencia
mucha o poca, pero espero que sea de utilidad para ti, que sea una charla con valor, ese webinar, que ahora se le llama tan elegantemente webinar, esa charla, yo le llamo charla, por eso este programa se llama Charlando con Octavio Novoa. Yo no lo veo tanto como un seminario, el webinar es un seminario web, por eso se llama webinar, es un nombre que viene del inglés. Entonces, no creo que sea tampoco un seminario, pero sí una charla donde te daré puntos que serán de valor para ti, para que te animes a empezar. Entonces, quiero invitarte además a que no te limites y a que lo hagas, Una de las claves para tener una buena comunicación son los discursos. El discurso no necesariamente tiene que ser un discurso de horas y horas como los que daba Fidel Castro. Puede ser un discurso corto, elocuente, con fuerza, con todos los elementos que debe llevar un discurso, y en simplemente 2 o 3 minutos puedes tener lo que tú deseas obtener. Para eso tienes que saber qué es lo que quieres comunicar. Parte fundamental de este tipo de discursos, no se trata nada más de llegar y hablar y soltar tu idea y lo que te salga. Tiene que ser el objetivo común, ser una comunicación efectiva que te permita transmitir tus ideas. Eso es lo que tiene que ser un discurso. Y las personas a quien lo expongas, puede ser, como te decía, 5 personas, 10 personas, 50 personas, las que sean. Aquí lo importante es que transmitas tu idea y trates de convencerlos, de que entiendan qué es lo que quieres decir. Para eso tiene que haber una comunicación que con las palabras adecuadas, con el tiempo adecuado también. ¿Cuánto tiempo debe durar un discurso? Me preguntaba alguien hace algunas semanas, creo que en alguno de los mensajes que recibimos. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, el tiempo que deba durar. Así de sencillo. Claro, si tú vas a tener una intervención y te dicen tienes 10 minutos, tienes que respetar los 10 minutos. Pero si tú vas a dar un discurso donde no tienes una restricción de tiempo, el tiempo que deba durar. Porque hay quienes dicen es que el discurso debe ser corto o debe ser largo. Bueno, para ti que es corto, para ti que es largo. Es importante el tiempo que deba durar. ¿A qué me refiero? El tiempo que necesitas para comunicar de una forma efectiva tu idea, transmitirla, convencer a los demás que lo entiendan, y de esa forma, si dura 20 minutos, si dura 30 minutos, perfecto, no pasa nada. Pero si tú quieres que dure 40 minutos, pero a los 15 o 20 minutos se te acabó lo que tienes que decir, pues es mejor que utilices otra técnica y que tal vez preguntes qué es lo que opinan a lo que estás diciendo, de lo que estás diciendo, y de esa forma puedes extender un poco más algún tema en específico. Pero si no tienes nada más que decir o no has preparado nada más, preferible que dure 15 minutos, aunque tengas 30 minutos para exponerlo. Entonces es importante que tu comunicación sea efectiva, pero para eso que dure el tiempo que tenga que durar, a eso me refiero. Entonces, esas intervenciones que hagas, ya sea un gran discurso o cualquier intervención, lo importante, como te decía, es prepararlo a conciencia. Si ya no tiene nada que decir, es porque no preparaste nada más. Hay que prepararlo, no hay que limitarse solamente a elaborar un discurso, tener todos los puntos. Yo tengo aquí todos los puntos que quiero comunicar contigo, y una vez teniendo los puntos, no tengo que leer, pero tengo los puntos que quiero comunicar contigo. Entonces, de esa forma llevo un orden. Entonces, tienes que prepararlo. El haber venido a este programa y estar aquí con ustedes el día de hoy platicando, pues no es algo que llegué a inventar. Ya tengo un guión, tengo aquí un guión, y de esa forma ya sé cuáles son los puntos que voy tratando, incluso tengo mis tiempos, y voy brincando de un tema a otro, pero de esta forma ordenada hasta cierto punto. Tal vez tú no lo notes, pero yo llevo un orden y de esa forma lo voy comunicando. Entonces, parte de esto también, de la charla que estoy llevando el día de hoy contigo, es precisamente eso, el que darte el ejemplo de lo que estoy haciendo el día de hoy. Al principio estaba hablando respecto a las habilidades del ser humano, la necesidad que tiene. Posteriormente hablé de la comunicación, cómo se va desarrollando las diferentes etapas de nuestra educación, etcétera. Todo esto es el guión que yo tengo aquí y el que me va diciendo qué es lo que sigue.
lo tienes que tener ordenado para que de esa forma tu discurso, tu intervención sea la adecuada, esté preparado a conciencia. Practica, practica y practica. Cuando practiques, cuando lleves 20 veces de haber practicado tu discurso o tu intervención, quiere decir que te faltan al menos otras 20. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿Cuántas veces tengo que practicar lo mismo que me decían? ¿Cuánto tiempo debe durar un discurso? Hasta que tú te sientas lo suficientemente preparado para presentarlo. Nunca va a ser suficiente. Siempre te puedes preparar mejor, pero tienes que tener lo suficientemente preparado tu discurso para poderlo presentar. Y por supuesto que se puede mejorar, pero anímate, empieza, hazlo, preséntalo, no te esperes. Una cosa también importante, un tema importante para hacer un buen discurso, les decía al principio, es conocer de la materia, saber de lo que estás hablando. Si ya sabes de lo que estás hablando, si ya no estás inventando a ver qué dices, si tomas un tema que definitivamente otra persona, seguramente encontrarás siempre una persona que sepa más que tú, pero si tú no sabes de lo que estás diciendo, mejor no lo digas. Procura estar preparado, procura investigar, procura conocer. Debes de conocer el tema que estás exponiendo. Y es un elemento importante que muchos ya lo tienen, conocen del tema, pero no se animan. Entonces ya tienen gran parte ganada. Anímense, verán ustedes que lo van a lograr. Hay que, una vez conociendo el tema, que es una condición necesaria, aunque no suficiente, es una gran parte de lo que debe de tener para poder exponer en público, hay que saber exponerlo de una manera que sea atractiva, una forma atractiva que te permita captar la atención del público, o no solamente del público, sino también de tu cliente, como fue mi caso. Yo empecé con esto de hablar en público, de la oratoria y todo esto, con la idea de comunicarme mejor con mis clientes. Yo les quería vender y sentía la necesidad de hacerlo mejor, porque definitivamente ya lo hacía, pero no lo hacía de la manera correcta. Y tengo un amigo arquitecto que precisamente después de haber estado durante algún tiempo desarrollando sus habilidades de comunicación, un día me habla por teléfono y me dice emocionado, me dieron la chamba. Tal vez no fue mejor proyecto el mío. Presentamos varios arquitectos nuestros proyectos y tal vez el mío no fue el mejor, no lo sé. Para mí sí era el mejor. Sin embargo, cuando vi los otros vi que también eran muy buenos. Sin embargo, el cliente decidió por mi proyecto porque fui el que lo expuso mejor. Estaba muy contento porque él tenía un miedo terrible a hablar en público. Él la primera vez, cuando lo vi por primera vez, hizo una intervención, éramos 15 o 20 personas, no más. Él no pudo hablar. Se empezó a poner rojo, empezó a sudar, pidió disculpas, regresó a su lugar y no participó. Él tenía un pánico escénico terrible, terrible. Después de algunos meses de haberse animado, de haberse preparado, tuvo la oportunidad de exponer ante su cliente y fue el proyecto mejor presentado y le dieron el trabajo. La construcción de una gasolinera. Hasta la fecha, ese cliente al que le hizo una estación de servicio, como se llaman ahora, ya no gasolinera, estación de servicio, sigue siendo su cliente. Y ese cliente, con el tiempo, logró una concesión de combustible, él importa combustible, no recuerdo la marca, y no solamente ha construido una gasolinera, desde entonces ha construido varias, y corrijo nuevamente, estaciones de servicio, y él sigue siendo su constructor, su diseñador principal. Años después, ya le ha construido tal vez 8 o 10 estaciones de servicio. Todo fue porque se animó, y lo que te decía, una de las cosas que puedes lograr si desarrollas la habilidad de comunicación, de hablar en público, aunque sea una persona, 10, 15, 50 mil,
una de las consecuencias es que vas a ganar más dinero, vas a lograr una mejor calidad de vida, eso te lo puedo asegurar, así que anímate, anímate. 425-394-7097 es el número telefónico para las personas que quieran llamar en los Estados Unidos y escuchar el programa en vivo, una llamada sin costo para ustedes, 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje por WhatsApp para darnos tu opinión respecto a lo que estamos hablando, 3329-525522, 3329-525522. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo, utiliza el sufijo 521. Voy a ver si ya tenemos algún mensaje por aquí que podamos compartir con ustedes para leerlo, ya que ustedes hacen el esfuerzo de mandarnos mensajes y lo menos que podemos hacer nosotros es leerlo. Un saludo para nuestro amigo Carlos Verdín, muchísimas gracias, Carlos. También para la señora Aurora Quesada, gracias señora Aurora por su mensaje, nuestro amigo Rafael Sánchez, muchísimas gracias. Javier Córdoba, gracias, hasta Mazatlán. Susi Rodríguez, muchísimas gracias Susi, hasta Pátzcuaro, Michoacán. Salvador González, hasta Ensenada, Baja California, gracias. Gaby Gaona, aquí en Guadalajara, muchísimas gracias. Tenemos mensajes. Susana Martínez dice: la verdad, a mí me da pánico hablar en público, no nada más a ti, Susana, a mí ya no me da pánico, pero sí siento las mariposas, porque siento que me equivocaré en algo que no sea real. Todos nos vamos a equivocar, Susana, como te decía, anímate, te invito a que escuches nuestro webinar, próximo mes ya daré exactamente la fecha, y te invito a que sigas escuchando este programa para que también asistas y verás que lo puedes lograr. Ricardo Gutiérrez dice: saludos por este gran programa que están teniendo, ingeniero Octavio, gracias. Saludos por el gran tema. A todos nos dan nervios, tienes razón, a todos nos dan nervios. Luis Fernando Covarrubias dice: saludos a Charlando, no me pierdo sus emisiones en Ciudad de México. Gracias, dice: ¿cómo podemos mejorar nuestra dicción? Yo tengo un problema de dicción. Si tenemos por aquí, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos. Una de las formas de mejorar nuestra dicción es leer mucho en voz alta, y de esa forma vamos mejorando nuestra dicción. Grabar lo que estamos leyendo y escucharnos. Yo cuando grabo algunos spots, muchos los repito posteriormente porque pensé que lo dije bien, pero al momento de escucharlo lo dije mal, dicción. Y otro practica también una forma de desarrollar mejor esta habilidad es mover mucho tu boca. Estoy leyendo otro mensaje también interesante que me está llegando. Sí, también hablar con una pluma así, aquí. Trata de hablar y de esa forma vas a mejorar tu dicción. Esta está lavada, no crean, no crean que aquí la tengo limpia, pero lo único que la agarra soy yo. A lo mejor ya me acabo de meter el COVID aquí a la boca, pero laven bien su pluma y procuren hablar con una pluma aquí entre los dientes y verán ustedes cómo mejoran la dicción. Practicar. Luis Fernando. Regina Álvarez: saludos a Charlando con Octavio Novoa, la verdad le mando un saludo, gracias. Me aterroriza tener que hablar en micrófono, quizás porque no nos gusta la voz. Fíjate que esto de hablar en micrófono, yo he tenido invitados en donde, Regina, en donde están aquí en la cabina y estamos platicando antes de empezar el programa, y cuando ven un micrófono o cuando se enciende la cámara, inmediatamente se quedan callados, no pueden hablar. Y es algo que no sé por qué sucede, pero no solamente el pánico escénico en un escenario, sino también con un micrófono, una cámara. Las personas también tienen temor a hablar y es lo mismo, ¿no? Practicar y anímate, Regina, seguramente se puede lograr. Javier Solorio, saludos, Charlando con Octavio Novoa, gracias, una felicitación por tener el tema de lo que es hablar en público. Saludos desde McAllen, en Texas. Muchísimas gracias, Javier, gracias. Y ojalá si tienen alguna duda podamos resolverla. Gaby Gaona, gracias Gaby de nuevo. Vanessa Gutiérrez Arcos dice: qué bien en directo, gracias Vanessa, gracias. Nicolás Jiménez, estimado Nicolás, muchas gracias. También Iván Sandoval Guzmán dice: muy interesante lo de los orígenes del por qué nos da miedo en hablar en público. Son las dos teorías que hay, Iván. Te voy a comentar algo más que nos ayuda
cuando tratamos de desarrollar eso. Reptiliano dice, ¿con qué se toma? Es reptiliano, como de reptil, es lo que nos dice Alberto Guerrero, no es reptiliano, reptiliano, con P, de reptil, cerebro reptiliano. Es una parte de nuestro cerebro primitivo que todavía está vigente en nuestro cerebro y que es el que reacciona cuando hablamos en público y es el que nos motiva a huir, a correr. Reptiliano, estimado Alberto, cerebro reptiliano. Te invito a que leas un poquito al respecto. Tú lo pones en internet y lo encuentras inmediatamente. Víctor Manuel Quintana Serrano, estimado amigo Víctor, saludos hasta Aguascalientes. Muchísimas gracias, Víctor. Gerardo Garduza, gracias, Gerardo, desde Coatzacoalcos, en Veracruz. Estimado amigo, muchas gracias. Olivia Ríos Llamas, felicidades, excelente tema, gracias. Gracias, aquí leo los comentarios. Hay cosas que les digo, no puedo leer aquí delante de todos ustedes, pero no son groserías ni nada de eso, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Bien, si llega algún otro mensaje, lo trataremos de que no se quede ninguno. Algo muy importante, hablar en público nos obliga a preparar el tema del que vamos a hablar, por supuesto. Y esto nos obliga también a leer, a investigar, a conocer un poco más a fondo el tema. Entonces es parte de nuestro desarrollo personal. Si leemos, tenemos una, ¿cómo se le podemos llamar? Desarrollamos una habilidad también de la lectura, pero también adquirimos un mayor conocimiento, tal vez mayor cultura, mayor conocimiento del tema, tal vez podemos ver algún aspecto que no habíamos considerado en el tema del que vamos a hablar y que puede resultar interesante, podemos extender nuestro conocimiento. Entonces, es importante la lectura. Hablar en público es importante, como te decía, conocer el tema. Si conoces el tema, vas a prepararlo y para prepararlo tienes que leer, tienes que buscar información de la que sea. Puede ser una información técnica, pero aún así vas a aprender más, vas a conocer más y vas a desarrollar tu habilidad de la lectura, que también es una habilidad que se desarrolla. Sin embargo, te va a hacer mejor persona. Un desarrollo personal también te ayuda mucho la lectura, no solamente ganar más dinero, como habíamos dicho, también conocer más y tener una mayor cultura. ¿Qué más? Dice, bueno, sí, tiene que resultar interesante, tiene que ser sugerente, tiene que ser convincente. ¿Cómo puede ser convincente? Eres convincente si crees en lo que estás diciendo. Si vas a pararte en público a decir una mentira, va a ser un poquito difícil. Va a ser un poquito difícil que las personas te crean. Te voy a decir algo. Y déjame, antes de continuar, tomar un sorbo de café. Te voy a decir algo. Si lo que estás diciendo en público es mentira, lo puedes decir muy bien. Los políticos son especialistas en eso. Todas las personas, desde mi punto de vista, tenemos un sexto sentido, si le quieres llamar así, no sé si sea el sexto, el séptimo o el octavo. Tenemos algo que en nuestro interior nos dice, este tipo nos está mintiendo. Nos damos cuenta y el discurso suena falso. No sé por qué, pero lo percibimos. Entonces, ten cuidado, ten cuidado. Si lo que quieres es decir mentiras y tratar no de convencer de una forma positiva, sino convencer de una forma negativa, que también se puede, pues eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero para ser convincente, desde mi punto de vista, tienes que ser honesto, tienes que conocer de lo que estás hablando, pero tienes que ser honesto, tienes que ser interesante. Interesante, ¿qué se llama con interesante? Bueno, el tener este tipo de charlas es más difícil, charlas virtuales, que hacerlas presenciales, porque presencial tenemos la oportunidad del movimiento corporal. Este medio para mí es un medio frío, es un medio más complicado, es un medio más difícil. Sin embargo, puede ser interesante también para las personas si logras hacer esa comunicación
en el sentido de que sea interesante de lo que estás hablando. Yo no sé cuántas personas en este momento nos estén escuchando, lo voy a saber después cuando revise la estadística que me mandan el productor después de concluir el programa, me manda las estadísticas en dónde nos escucharon, cuántas personas nos escucharon, cuánto tiempo estuvieron conectados, etcétera. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que con una persona que logre que me escuche, ya es importante. Si son 10, definitivamente es más importante. Si son 1000, lo puedes lograr porque esta tecnología te permite tener esos alcances, pero aún así, para mí es más importante, más interesante, más incluyente, más influyente hacerlo en vivo y de forma presencial. Pero estos tiempos van cambiando, a lo mejor ya no vamos a poderlo hacer. Yo creo que sí. Dice también cuando vas a hablar, lo que ya decía, tienes que dominar el tema, tienes que conocerlo, tienes que ser convincente, interesante, pero también algo que es importante, debes de tener algo interesante que transmitir, algo interesante. Si yo en este momento empezara a hablar de un tema que para ti no es interesante, pues simplemente las personas dejan de escuchar. Debe ser el tema, debe ser interesante y para eso debes de conocer a tu audiencia. ¿Quiénes te están escuchando? Yo tengo la estadística de las personas que nos escuchan. Incluso ahí puedo ver si son hombres, si son mujeres, la edad. Entonces debo de conocer el rango de edad, debo de conocer quiénes son las personas que me están escuchando, para de esa forma poder comunicarme con ellos de la manera más adecuada. Porque si, por ejemplo, yo fuera un político y presentara un discurso político, y voy a ser tal vez exagerado, en una escuela secundaria, pues como que no va a ser muy interesante para los jóvenes de secundaria porque sus necesidades son diferentes, sus intereses son diferentes, su lenguaje es diferente. Entonces debes de conocer a quién te va a escuchar, a quién vas a dirigir tu mensaje. Es importantísimo eso. Si tú, por ejemplo, estás en tu trabajo y van a estar ahí, tal vez vas a hacer una presentación, van a estar ahí tus jefes, los gerentes o algún director, tal vez el dueño, van a estar algunos compañeros tuyos del mismo nivel, tal vez algún otro gerente. Es una forma que tienes que comunicarte porque ellos están esperando ese mensaje de ti y debe de ser de la forma correcta para ellos. Pero ese mismo discurso, ese mismo mensaje, esa misma presentación, la misma, si tú la vas a presentar a tus colaboradores, tal vez a los obreros, tal vez a los de la línea de producción, tal vez a los supervisores de área, si estás en ventas, a los supervisores de ventas, etcétera, etcétera, el mismo discurso, el mismo mensaje que puede ser, por ejemplo, lo que esperas para que en los volúmenes de venta y tu plan para lograrlo para el próximo 6 meses. Se lo presentas a los directivos y se lo presentas a las personas que colaboran contigo y desde la recepcionista hasta mandos medios, intermedios o de ahí hasta los directores o dueños. Entonces, el mismo discurso, el mismo mensaje, el mismo plan, el mismo proyecto, lo tienes que presentar de 2 formas diferentes, porque las personas que lo van a escuchar tienen objetivos diferentes, aunque al final todos se conjugan en el mismo, que es mejorar las ventas o tu plan de ventas. Sin embargo, también la forma que te comunicas es diferente porque no usas incluso el mismo lenguaje con los directivos que con tus compañeros, que puede ser que les tengas más confianza. No quiere decir que lo hagas con falta de respeto, a todos hay que respetarlos de manera adecuada porque todos se merecen respeto, tienes que ser muy respetuoso siempre con todas las personas, pero es importante que conozcas a quién le vas a mandar ese mensaje y cuál es tu objetivo, y de esa forma acomodes, si se le puede llamar así, estructures, arregles, mejores tu discurso para ese público que vas a tener. Entiéndase como público, insisto, no a grandes masas, puede ser, pero también puede ser 5 personas, 4 personas, ese es tu público.
porque es el entorno en el que tú te desarrollas. También mensaje para agradecimiento, gracias, Elena Plasencia, muchísimas gracias por el mensaje. ¿Tenemos algún otro mensaje, productor? ¿Todavía no? Perfecto, muy bien, entonces continuamos. Bien, algo importante que también debes de considerar es no solamente a quién vas a dirigir tu discurso, sino también debes de ver la forma en que vas a exponer tus ideas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vas a tener la oportunidad tal vez de tener algún proyector, vas a tener la oportunidad de presentar algunos documentos a las demás personas que te están acompañando, vas a tener la oportunidad de hacer un intercambio de preguntas y respuestas o no, no solamente expones y listo. Todo esto tienes que conocerlo. Sin embargo, para eso tienes que estar preparado. Si es una gran auditorio, una gran audiencia, eso es una sala pequeña, tienes que llegar antes, tienes que llegar temprano, tienes que probar todas las herramientas que vas a tener a tu disposición, porque vamos a decir que tú traes tu presentación en una USB, la traes grabada, estás listo, preparaste tu discurso, ya llevas una semana preparándolo, 2 semanas preparándolo, conoces el tema, sabes a quién le vas a exponer este proyecto y resulta de que el proyector no está, que el proyector no funciona, que le falta una conexión, que simple y sencillamente no lo vas a poder usar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que estar preparado. Llevar tal vez algunas láminas para poderlas pegar en la pared donde se necesite como soporte. Llevar tal vez algunas hojas impresas, no lo sé. Si estás en un gran auditorio, ¿qué pasa si no funciona el sistema de sonido? Tienes que prepararlo desde antes, estar seguro que funcione, puede haber alguna falla. El día de hoy justamente tuvimos, antes de iniciar este programa, tuvimos una pequeña falla técnica, pero nosotros estamos preparando el programa desde una hora antes. Una hora antes hacemos las pruebas, hacemos la conexión, vemos que está el sonido correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa hora nos permite, si hay alguna falla, como fue el día de hoy, tener la oportunidad y el tiempo de corregirla. Imagínate que tú llegas con tu proyecto perfectamente bien presentado, ya lo tienes preparado, lo tienes arreglado, lo tienes listo y no funciona el proyector. ¿Qué vas a hacer? Entonces, importantísimo, llegar antes. También, algo importante. Aquí tengo en mis notas. Cuando se habla en público, hay que estar pendiente no solo de lo que se dice, no solamente cómo se dice, no solo el vocabulario, también es muy importante, y esto a veces no lo tomamos en cuenta o creemos que no es importante, es, entre otras cosas más, tu forma de vestir, tu forma de vestir. Lo que tú demuestras con tu vestimenta, y hablaremos de tu postura, etcétera, etcétera, en el webinar al que te estoy invitando. Te invito también a que estés pendiente de este programa para darte la fecha exacta y te puedas conectar. Webinar sin costo que vamos a presentar para ti, 1 hora y media, donde voy a estar hablando respecto a todo lo que tú necesitas para poder hablar en público y que lo puedas practicar gratuito. La forma de vestir. Muchas personas dicen que no es importante porque tu forma de vestir no debe determinar lo que eres o lo que dices. Sí. Sin embargo, es indudable, y es parte también del ser humano, que como te ven, te tratan. Importantísimo, importantísimo. Entonces, si vas a tener una presentación, por favor, te invito a que llegues bien peinado, bien afeitado, con zapatos limpios. El calzado que utilices, el que sea, es importantísimo que esté limpio. La vestimenta correcta. Me preguntaba una persona que
está en España, trabaja en Boeing, en España, y me decía que cuando él hace presentaciones ahí en la empresa, le piden que vaya correctamente arreglado, vestido, para poderla presentar, si no, no lo permiten, no le permiten ni siquiera pasar. Es una norma ahí. Entonces, él debe de llevar su camisa, su pantalón claro, el que me decía que les piden, es un técnico, y de otra manera no lo dejan pasar. Dice, eso me ha servido para que cuando tengo alguna presentación fuera de la planta, me arregle mejor, me pongo un saco, pero también hay que ser importante, y en las mujeres importantísimo, ¿no? Las mujeres por lo general son más cuidadosas y se visten mejor de una manera natural, lo hacen y no tienen tanto problema, aunque también tienen que saber cuál es el vestido adecuado, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante hablar también de imagen personal y tengo una persona experta en eso que me gustaría mucho invitarla. Creo que será importante invitarla para que venga y nos platique tanto de la imagen personal del hombre y de la mujer. Pero la mujer también es importante que se vista de una manera adecuada, porque también tampoco te debes de pasar, digamos, no debes de ser tan elegante en donde no deba ser, en donde no sea necesario. Llegar con saco y corbata en algunos lugares y con traje, a lo mejor no es lo más indicado. Si tú vas a presentar un discurso o vas a hacer una presentación y tú llegas con saco y corbata y todos los demás directores tal vez llegan simplemente con un saco como este y sin corbata y la camisa desabotonada en el último botón, lo más conveniente es que tú también lo hagas. Esto se hace mucho o se hacía mucho, no estoy seguro, pero en los gobiernos anteriores, gobiernos federales, cuando un presidente se quitaba la corbata, todos los demás gobernadores también se tienen que quitar la corbata, no pueden ir más arreglados que el presidente. Y eso ya es un protocolo que se utiliza en Presidencia de la República. No sé si en este momento se siga llevando ese protocolo, pero en este caso es lo mismo. Si tú, por ejemplo, vas a estar con un grupo de jóvenes en una escuela preparatoria o en la universidad y llegas con un traje, corbata y ellos acostumbran vestir de una manera más casual, pues tú también vístete de una forma casual, incluso lleva unos zapatos cómodos para que de esa forma empieces a crear empatía. Entonces es importante, como te ven, te trata. Siempre bien bañado, siempre bien limpio y sobre todo sin chicle, ¿no? Y le digan que parece que lo digo de broma, pero hay personas que están dando su discurso y traen chicle. Entonces, olvídense del chicle, ese déjenlo para ya cuando terminen, ya cuando salgan. También mensajes, Andrés Alvarado dice, escucho su programa en Eagle Pass. Gracias, Andrés. ¿Qué pasa cuando te bloqueas a media plática? ¿Qué podemos hacer? Te voy a decir esto, una experiencia también de una charla TED, para que veas lo que pasa. Martín Gómez, saludos. Gracias, Martín, como siempre, desde el comienzo me di tiempo para escuchar el mensaje. Gracias. Les mando un cordial saludo. Dice, me gustaría que tuvieran un programa dedicado a oratoria. De eso vamos a hablar también en el webinar. Martín, te invito. Valentina González dice, ya voy rápido porque el tiempo, nos queda poco tiempo, vamos bien. Valentina González, saludos, el programa Antlaquepaque, gracias Valentina, saludos charlando con Octavio Novoa. Dice, qué bien que su programa lo preparan con tiempo, siempre lo preparamos, y eso es una hora antes, fíjate, el día que hacemos la transmisión, Valentina, pero durante toda la semana trabajamos en el tema, investigamos, sobre todo cuando tenemos invitados, porque el experto es el invitado, pero yo debo de conocer de qué es el tema que va a hablar el invitado para entonces leer y prepararme también al respecto en los dos programas que llevamos. Entonces es importante, es un trabajo de toda la semana. También dice, lo preparan, gracias Valentina, cada emisión vemos novedades. Sí, porque gracias a comentarios como los tuyos, Valentina, vamos buscando cómo mejorar. Parte del camino es esto, ir mejorando poco a poco. Hemos cambiado cámaras, hemos cambiado micrófonos, hemos cambiado luces. Aquí en el estudio tenemos muchas cosas que a veces no se notan, pero gracias, Valentina, porque tú sí lo has notado. Heriberto Mancera dice, saludos, sigo su programa desde Atlixco, Puebla. Excelente, desde Puebla. Dice, saludos, ¿qué hacer cuando se escucha un error notorio? Fíjate de los errores y lo que decía Andrés también. Muchas veces cometes un error, pero solamente tú te das cuenta. Aquí lo importante es considerar que si te equivocas, te equivocas. No pasa nada. Pero muchas veces dices, perdón, es que me equivoqué. Entonces tú mismo lo haces evidente. Si te equivocas, ni modo, no pasa nada. Continúa, no pasa nada. Si consideras prudente corregir,
como yo le hice al inicio del programa. 15 de octubre, no es 15, es 17. Corriges de una manera natural, sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando te bloqueas, cuando te quedas congelado? Bueno, también Andrés decía este mensaje, sí, Andrés, gracias. ¿Qué pasa cuando te congelas y te bloqueas? Eso sucede al principio, conforme vas teniendo tablas, ese bloqueo se te quita, es parte de ese miedo que tenemos al hablar en público, pero no pasa nada. Lo primero que debes hacer es respirar profundamente, tranquilizarte y continuar sin formas apuradas ni nada. Empieza a hablar lentamente y puedes utilizar frases como les iba diciendo, algo más que quiero comentar con ustedes, también me gustaría compartirles, etcétera. Trata de hacer ese enlace y retomar la charla. No pasa nada si te bloqueas, no pasa nada. Yo he visto discursos de personas que conocen su tema, que saben perfectamente de lo que van a hablar, conocen a su audiencia, tienen una audiencia seleccionada. Lo he visto sobre todo en conferencias técnicas, personas que les interesa saber exactamente de ese tema y que son afines, también son ingenieros, son arquitectos, son abogados, son afines. Está perfectamente definido quiénes son y que cuando se presentan se congelan y se bloquean, como tú lo dices. A todos les pasa en algún momento. Llega un momento que te distrae algo, los distractores, también es importante hablar al respecto y vamos a hablar en el webinar. Pero no pasa nada, respira profundo, empieza a hablar nuevamente con calma y verás que todas tus ideas empiezan a fluir. Porque respirar profundo es una situación que te ayuda a mejorar la oxigenación en la sangre de tu cerebro, la oxigenación del cerebro, el oxígeno que llevas en la sangre, y eso te ayuda a que te desbloquees. Entonces es importante que lo consideres. Saludos también a Alejandro Hernández y me parece que Víctor Casillas, gracias don Víctor, Víctor dice excelentes tips. Bueno, hay personas a los que más bien deben de darnos tips a nosotros, como es el caso del buen amigo Víctor, que es un experto en oratoria. Gracias, parece que ya no tenemos ningún otro mensaje, estamos casi concluyendo. Antes de concluir, me gustaría pedirte que si hay algún tema que sea de oratoria, como decía nuestro amigo en el mensaje, de hablar en público, de que te bloqueas, de que quieres conocer cómo salir adelante en este tipo de circunstancias, todo esto, mándanos un mensaje, 3329 52 55 22. Puedes mandar un mensaje por WhatsApp cualquier día de la semana o cuando escuches este programa. Este programa se graba, se retransmite en YouTube, se retransmite en podcasts, ya sea en iVoox o en Spotify. Tenemos las dos plataformas para poderlo retransmitir. Tal vez tú lo estés escuchando no en vivo, sino grabado. Entonces, mándanos un mensaje. El teléfono sigue activo para recibir todos los mensajes durante la semana. 33 29 52 55 22, sufijo 521, y ahí dinos cuál es el tema que te gustaría que tratáramos, de qué te gustaría que habláramos, y trataremos de seguir platicando al respecto para que tú y nuestra audiencia conozcan más de este tema tan amplio, tan grande, tan agradable, que me apasiona, que es hablar en público. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos quedan ¿cuántos segundos, señor productor? 60 segunditos que vamos a aprovechar. Gracias. Te decía, te invito a que también entres a YouTube, te suscribas. Vamos a tener, y ya casi estamos listos, promociones exclusivas para las personas que estén suscritos en YouTube. Te invito a que te suscribas para que tú seas una de las personas que reciben esa promoción. Muchas de ellas gratuitas. Van a ser gratuitas, disponibles para nuestros suscriptores. Te invito, Octavio Novoa, ahí me vas a encontrar, Octavio Novoa Oficial en Facebook, como me estás viendo en este momento. Muchas gracias por todo. Esto fue Octavio Novoa saludándote con todo el cariño, con todas las ganas, con todos los deseos de que mejores tu vida hablando mejor en público, comunicándote mejor, para que, lo que tú quieras, ganar más dinero, hablar mejor con tu pareja, hablar mejor con tus hijos, conseguir pareja,
mejorar tus habilidades de comunicación es fundamental. Incluso también para mejorar tu salud. Ya te voy a decir cómo y por qué en el próximo programa. Gracias. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.